Prólogo. La presidencia imperial es el último volumen de la trilogía sobre la historia política mexicana que comenzó con Siglo de Caudillos y continuó con Biografía del Poder. Cubre el período de 1940 a 1996, la historia de lo que Alfonso Reyes llamó el pasado inmediato. El libro se divide en 3 partes. La primera, de índole analítica, se titula El Estado mexicano. Fuentes de su legitimidad. Se trata de un balance, con estado de pérdidas y ganancias, de la revolución, en el que se analizan también las fuentes de legitimidad que sostenían al régimen revolucionario. No fue en los votos, desde luego, donde el nuevo Estado agregó su fuerza, vocación social y prestigio, sino en la notable integración de antiguas tradiciones que operaban silenciosamente en las entrañas de la cultura política mexicana. En esta sección, mi interpretación debe mucho a una obra pionera de morfología histórica iberoamericana y mexicana. La de Richard M. Morse. La segunda sección, la principal, tiene un carácter narrativo y analítico. Cubre 5 sexenios. De 1940 a 1970. En términos políticos, la etapa es historiable no solo por la presencia de testimonios confiables, sino porque existe también la suficiente distancia con respecto a los hechos. La distancia la da la propia crisis del sistema político mexicano. Ahora sabemos con certeza que el sistema nació con Calles, se corporativizó con Cárdenas, se desmilitarizó con Ávila Camacho, y se convirtió en una empresa con Alemán. El empresario la dejó al contador, Ruiz Cortines, que la cedió al gerente de Relaciones Públicas, López Mateos, que a su vez la pasó al abogado penal, Díaz Ordaz. El sistema llegó a su cenit en los años 60. Era un mecanismo casi genial, hay que reconocerlo, pero fue víctima de su propio éxito. Como una incubadora, resultaba viable por un tiempo, pero no todo el tiempo. Estaba diseñado para una población mucho menor. En 1950 México tenía 25 millones de habitantes, hoy tiene más de 90. Se trataba de un experimento de economía protegida, sociedad tutelada y política cerrada, insostenible en un mundo que se abría a la competencia y a la comunicación global. La matanza de cientos de estudiantes en 1968 supuso el punto de inflexión, el comienzo de una larga decadencia. La teoría y el método utilizados en esta sección son semejantes, por obvias razones, a los empleados en la biografía del poder. De 1940 en adelante, la historia política de México siguió siendo cada vez más una proyección, parcial si se quiere, pero no menos decisiva, de la biografía de sus presidentes. El estilo personal de gobernar de cada uno, como decía Cosío Villegas, marcó cada periodo. Sin embargo, la estructura y el ritmo de esta sección difieren de la obra precedente en un aspecto fundamental. Aquí se anuda la biografía de los presidentes con la pintura de la época y la biografía del sistema político mexicano. De hecho, el libro propone un modelo hermenéutico, una especie de sistema político solar donde los diversos protagonistas colectivos, poder legislativo y judicial, burócratas, gobernadores, ejército, caciques, grupos corporativizados de obreros y campesinos, prensa, empresarios, iglesia, universidad, intelectuales, partidos de oposición, etc., giran alrededor del sol presidencial priista con diversos grados de subordinación. Cuando esos cuerpos aparecen en la narración, ésta aporta sus antecedentes históricos para situar, con la necesaria perspectiva, su papel y funcionamiento dentro del sistema. En este análisis, me fueron de particular utilidad los ensayos y notas de Daniel Cosío Villegas, que siguió puntual y críticamente la marcha de la vida política mexicana desde 1946 hasta su muerte, en 1976, la obra crítica de Octavio Paz, Postdata y el logro filantrópico, La democracia en México de Pablo González Casanova y, sobre todo, El progreso improductivo de Gabriel Zaid. De esta última obra adopté la tesis del sistema como empresa, y traté de desarrollarla históricamente. En el apéndice final que precede a las notas y las fuentes consultadas, el lector encontrará una discusión sobre el modo en que intenté sortear el problema de escribir historia contemporánea, sobre todo en lo referente a esta parte central del libro.
La tercera y última sección, la correspondiente al período 1970 a 1996, es testimonial. Lo es por diversos motivos, algunos francamente subjetivos. Desde el movimiento estudiantil de 1968 hasta ahora, he participado en la vida pública del país, primero como un anónimo manifestante en las calles de la ciudad y consejero universitario, más tarde como escritor y crítico. A partir de 1971, comencé a publicar artículos y ensayos políticos. Fundándome en los ensayos publicados a lo largo de 25 años y en mis propios recuerdos, he querido reconstruir, a grandes rasgos, el paisaje político de este último cuarto de siglo. Mi tratamiento del movimiento estudiantil, episodio clave en nuestra historia política contemporánea, tiene, en parte, ese carácter directo y personal, que luego se acentúa en los sexenios siguientes. Sin duda el resultado es esquemático, parcial, impresionista, y el tono es polémico, apasionado y quizás injusto con algunos personajes. Pero pensé que este enfoque y este tono reproducían mejor la intensidad de cada momento y, en todo caso, eran preferibles a una pretensión de objetividad, imposible en este caso. Para el período 1970-1996 no confié solo, aunque sí principalmente, en mi punto de vista personal, sino en el de Daniel Cosío Villegas, para el sexenio de Echeverría, y en el de dos escritores y amigos con quienes he compartido una misma vocación democrática, expresada primero en la revista Plural, 1971-1975, y luego en la revista Vuelta. La influencia de ambos en esta sección es profunda, pero distinta. Más general y filosófica la de Octavio Paz, más puntual y estrecha la de Gabriel Záez. Hay, sin embargo, razones de más peso para que esta sección no sea histórica sino testimonial. Sabemos cómo se construyó el sistema, cómo prosperó hasta el límite y cómo entró en crisis con el movimiento del 68. Lo que no sabemos es cómo y cuándo terminará esa crisis. Esa incertidumbre, esa condición inacabada y abierta, es la prueba de que no contamos con la suficiente perspectiva histórica para juzgar lo que ha pasado desde 1970 hasta la fecha. El futuro modifica el pasado, lo aclara, lo configura. Pero el futuro, en este caso, no ha llegado. Parece claro que la institución mexicana de la presidencia imperial está cercada por un movimiento democrático que crece día a día. Pero nadie puede prever lo que ocurrirá, porque la historia se mueve siguiendo trayectorias y estructuras, voluntades humanas y actos de libertad. Y, como bien sabían los antiguos, está gobernada también por un Dios inescrutable. El del azar.